estábamos hablando de lo de p-values el lunes, lo de z calculado y todo eso sí lo tengo bastante claro, pero previo a ese cálculo nosotros hicimos eh, uno que era de la media poblacional más Z1 menos alfa medios por S entre raíz de N, pero no comprendo para qué es que se hace ese, ese cálculo previo. ¿Eso es parte del procedimiento del p-value, decís, o el procedimiento anterior a ese método No, 2 que le llamamos ahí en la ese, pizarra? procedimiento que sí es parte del p-value y qué relevancia tiene en en ese cálculo. No, es que sí, ya recuerdo que eso lo hicimos para hacer la prueba específica en el caso de la hipótesis sobre la media, si no recuerdo mal, ¿verdad? La Sí, media sí. de la calificación. Sí, de hecho, por ahí creo que un par de compañeros me consultaban como que ese paso era necesario para calcular el p-value. No, estrictamente no. No es Ah, necesario para ok. calcular el p-value. Ok, Entonces, de como acuerdo. ese, lo que hice fue calcular para que fuera intuitivo a partir de qué valor de promedio observado deberíamos rechazar la hipótesis nula. Casi como que el avance del método 2 más bien ahí, Carlos, en ese ejemplo de la media que hicimos ahí el lunes. Ujú. Y después dijimos, ahora sí calculemos el p-value. Pero no era necesario ese paso para el p-value. Tienes razón. Pero, como por ejemplo, si yo en el examen lo quisiera poner como para ver esa intuición que usted me comenta, no estaría mal O sea, entonces. vos puedes ponerlo, claro, sería un poco lujo, ¿verdad? Ujú. Calcular algo que no necesariamente no era Necesario. necesario, pues, ¿verdad? Pero no, o sea, pues sería muy respetable, digamos, que hagas ese paso intermedio, solo que sería en ese caso, si hicieras eso, pues lo importante que señales así en un cuadrito, este es el cálculo del pi-value. Ah, Respuesta a esa pregunta. Lo demás lo perfecto. hice aquí para aclararme la cabeza. De acuerdo, de acuerdo. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Quedaron claros esos tres métodos, cómo funcionan y que todos deberían apuntar en la misma dirección? Es decir, todos deberían llevar al mismo resultado, a la misma conclusión, pues, ¿verdad? Rechazar o Sí, no sí. rechazar la hipótesis nula. A A mí, Carlos pues, sí, espero que los demás también. Aquí, como decimos, en este modo virtual, más aún, ¿verdad? Con cámaras apagadas en general, no news, good news, tengo que suponerlo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a compartirles el tema de hoy. Un poco lenta aquí la transmisión. Esto es- ¿Me escuchan ahí ustedes? Disculpen. Sí, que sí, sí, claro. se quedó pegado rarísimo, disculpen, perdón. La verdad no estoy muy seguro qué pasó aquí, pero bueno, aparentemente funciona. Que más gente en el lobby. Bueno, a ver, entonces,
quiera esto. Sí, alguien sería tan amable de recordarnos cómo se entiende el error tipo 1 y cómo se entiende el error tipo 2. Por un momento, por favor. O sea, ¿qué es cada uno de esos? Profe, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esa es verdadera. Como por ejemplo que yo diga que mi hipótesis nula es que la media poblacional es de 655 y yo la rechace así de buenas a primeras, siendo ese el valor de la media poblacional. Ujú. Y el error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Es más bien que yo diga que el 655 sí es la media poblacional, no siendo la media poblacional. Ese es el error tipo Ah, 2. casi perfecto, casi perfecto, Carlos. Muchas gracias por la participación. Todo lo que dijiste es correcto, excepto un detallito nada más, porque dijiste que error tipo 2 es, cuando digo que no rechazo. ¿Cómo fue que dijiste otra vez? Disculpa. No rechazo o digo que es cierta. Sí, así lo dijiste. Digo que es cierta cuando en realidad no es cierta, ¿verdad? Nada más ojo ahí que nunca decimos que es cierta, ¿verdad? Nunca la acepto, sino que digo, es posible que sea cierta. No la rechazo cuando en realidad no es cierta, ¿verdad? Ah, sí, 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 Nada más cierto. esa sí, diferencia que pareciera semántica, pero no lo es, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, de ese error tipo 2 que acaba de describir Carlos, entonces otra vez, que es cuando no rechazo, cuando no rechazo la hipótesis nula, cuando la debía haber rechazado, eso sería reflejo pues de un escenario en el que no se cumple la hipótesis nula, ¿verdad? Y habíamos visto o hablamos dos cosas. Uno, que yo defino alfa, ustedes, ¿verdad? La persona que lleva a cabo ese experimento, esa prueba de hipótesis, define un nivel de significancia alfa, o sea, esa probabilidad de cometer error tipo 1, como acaba de decir Carlos, y beta está relacionado con alfa en el sentido de que no puedo minimizar los dos al mismo tiempo. Cuando sacrifico uno, gano en el otro y viceversa. Esa idea era muy importante, ¿verdad? Y también dijimos que a diferencia de ese alfa, la beta es un resultado. ¿Se acuerdan que en la primera sesión, creo que del lunes hace 8, cuando hablamos de este tema, dibujamos unas curvas, ¿verdad? También hipotéticamente con un ejercicio de los salarios, si recuerdan ahí, y decíamos cómo podemos calcular beta, cómo podemos calcular esa probabilidad de cometer error tipo 2. Entonces aquí es importante que recordemos que beta es un resultado de la prueba. O sea, no es algo que yo defino, es algo que tengo que calcular. De hecho, como lo hicimos ese día ahí a modo de ejemplo, es como tenemos que calcular esa probabilidad de cometer error tipo 2 en cualquier escenario que nos presenten. Y aquí en lo que tenemos que hablar hoy, como dice aquí el título de la presentación, es cuál es la idea del espacio paramétrico. Imaginémonos cuáles son todos los valores posibles de zeta o de mu, en ese caso que estábamos tratando en ese ejemplo, y cómo calculo la potencia de un contraste. Y ahorita lo vamos a ver más formalmente. Permítanme pasarme aquí un momento a admitir aquí que está entrando gente. Ahorita lo vamos a ver más formalmente, pero quería de una vez mencionarles aquí más intuitivamente
que la potencia de un contraste, la potencia de una prueba, es el complemento del error tipo 2. O sea, una prueba es más potente entre menor sea la probabilidad de decir que no voy a rechazar la hipótesis nula cuando en realidad la había rechazado. En otras palabras, ¿qué significa la potencia de un contraste? Significa con qué tanta certeza o tranquilidad yo puedo decir que es posible que la hipótesis nula sea cierta sin cometer un error. Dado que eso es un resultado y no lo defino yo, dado que es un resultado de las condiciones de la prueba, tengo que calcularlo y controlarlo. Y esa es la idea aquí. Tengo que buscar que la potencia del contraste sea máxima, es decir, que la probabilidad de cometer ese error tipo 2 sea lo más pequeña posible. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, veámoslo un poco más formalmente esto. Tenemos una población que se describe con esa función de densidad X y zeta, ¿verdad? Y zeta, perdón, y omega es el conjunto de valores que puede tomar zeta. Entonces, ese es dominio de zeta llamado espacio paramétrico. Sea omega minúscula, esa W que está ahí, el subconjunto de omega mayúscula, que contiene todos los valores de zeta que establece la hipótesis nula. O sea, aquí vamos a decir que hay un subespacio, ¿verdad? Que pertenece a ese omega grande, en, perdón, en la cual es cierta la hipótesis nula. Entonces, diríamos que la hipótesis nula la estableceríamos como zeta igual a zeta sub 0, como la estructura de lo que hemos venido manejando hasta ahora. Y la hipótesis alternativa es que zeta pertenece a cualquier otro espacio de omega diferente a zeta sub 0. Entonces, lo que diríamos es, sea zeta techito un estimador de zeta. Ahora sí vamos a estimar zeta, ¿verdad? Con nuestro zeta techito, que de nuevo cuenta con todas las propiedades que vimos en el primer examen, que se utiliza para contrastar la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. O sea, quiero ver cuál de esas dos es más verosímil, H sub 0 o HA. Y RR, la región de rechazo, la zona de rechazo, en la que, valga la redundancia, diríamos que H sub 0 no es cierta. La función de potencia, ese pi de zeta, definida para zeta que pertenece a omega, o sea, vamos a definir una función de potencia que está definida para todos los valores de zeta, ¿verdad? Porque omega es lo que definen todos los valores de zeta. Entonces, esta función pi de zeta tendría la siguiente forma. Sería la probabilidad de que zeta pertenezca a la región de rechazo, dado zeta, igual a 1 menos beta. ¿Verdad? O sea, cuando pertenece a la región de rechazo, ahí la probabilidad de que pertenezca a la región de rechazo sería 1 menos beta si zeta, y esa es la parte más importante de esto, si zeta es diferente a zeta sub 0. Veamos esto, o sea, ¿qué quiere decir esa primera línea? La probabilidad de que pertenezca a la región de rechazo cuando debería estar en la región de rechazo. ¿Por qué? Porque zeta ahí es diferente de zeta sub 0. Entonces, esa probabilidad de que esté en la región de rechazo, recuerden que calculamos beta. Si ustedes, aquí no lo tengo a mano porque lo hicimos en la pizarra ese día, pero recuerden que nosotros decíamos que podemos calcular alfa, como dijo Carlos ahora. Sería la probabilidad de rechazar H sub 0, de que caiga en la región de rechazo, cuando zeta sub 0, o sea, cuando H sub 0 puede ser cierta todavía. Rechazo H sub 0 siendo H sub 0 cierta, que podría ser cierta, ¿verdad? Y
calculamos beta como, más bien entonces la probabilidad de que no caiga en la zona de rechazo. Para el otro lado la dibujamos con otro color. Ahí ustedes lo deben tener en sus cuadernos. Y la calculamos bajo una curva, si recuerdan ahí, bajo una curva con una media diferente a mu sub 0, que eran los 1000 colones en ese ejemplo que estábamos haciendo. Ven entonces que esas probabilidades son calculadas siempre con curvas que no están centradas en zeta sub 0, que no tienen como parámetro zeta sub 0, sino otro valor. Entonces, si beta era el cálculo de que perteneciera a esa región de no rechazo, ¿verdad? No rechazo H sub 0, siendo H sub 0 falsa, ¿verdad? Esa es la probabilidad de cometer error tipo 2, dijimos. Si eso es así, entonces quiere decir que la probabilidad de sí pertenecer a la zona de rechazo, que es lo que dice esa primera línea ahí, sería el complemento de beta, o sea, 1 menos beta. Y esa es la potencia. 1 menos beta es la potencia. Y en el caso que zeta sea igual a zeta sub 0, entonces esa probabilidad o esa función es igual a alfa. Que es igualmente, ¿verdad? Alfa es pertenecer a la región de rechazo, la probabilidad de pertenecer a la región de rechazo, dado zeta igual zeta sub 0. Esa es la definición de error tipo 1. ¿Verdad? Entonces, error tipo 1, en otras palabras, cuando zeta es igual a zeta sub 0, y es 1 menos beta cuando zeta es diferente a zeta sub 0. Entonces aquí se los estoy contando así, espero de forma lógica, eso hay que masticarlo mucho, ¿verdad? Esto hay que repetírselo uno, visualizarlo, ojalá con ese ejemplo que ustedes tenían ahí en lo que dibujamos en la pizarra, / en el cuaderno ustedes, y traten de visualizarlo ahí, ¿verdad? Traten de visualizarlo ahí, y supongan que no solo calculamos beta, o lo que es lo mismo, 1 menos beta, ¿verdad? Por complemento, para una curva alternativa, porque me parece que ahí dijimos que qué pasaría si de pronto la media verdadera no fuera 1000, sino fuera 980, algo así dijimos. Bueno, podemos calcular beta y 1 menos beta para literalmente una infinidad de curvas alternativas, es decir, con curvas con media diferente a los 1000 colones, por debajo de 1000 colones, ¿verdad? Entonces sería siempre calcular, ¿verdad? Para todos esos casos, cuál sería la probabilidad de caer en la zona de rechazo. O para calcular 1 menos beta, más bien la probabilidad de no caer en la zona de rechazo. ¿Y cómo va variando esa probabilidad? Les pido que traten de, por lo menos a nivel de dibujo, imaginarse cómo funcionaría eso, cómo se podría ver eso. Y lo vamos a hacer a más tardar de este lunes que viene en 8. A más tardar ahí en la clase vamos a hacer un ejemplito de eso. Entonces, dado que esos valores pueden ir, entonces que tenemos literalmente una infinidad de posibles curvas alternativas a zeta sub 0 o a los 1000 colones en ese ejemplo que hicimos, ¿verdad? Hay literalmente cualquier cantidad de curvas por debajo, entonces me puedo ir imaginando cómo 1 menos beta se va aumentando conforme me alejo de zeta sub 0. Entonces puedo imaginarme también ir dibujando, ¿verdad? Una curva, una función de potencia, de cómo va a ir creciendo conforme me alejo de zeta sub 0. Esa es la lógica principal que nos interesa aquí cuando hablamos de la potencia de la prueba. Un poquito más tangible esto, y permítame aquí, perdonen, porque este ejemplo tal cual creo que no lo vimos aquí en la clase juntos. Entonces necesito, no, qué problema con esto, porque no sé cómo me salgo ahora para por aquí. Vamos a proyectar.
por aquí me parece que viene un ejemplito. Acá. Sí. De hecho, aquí podemos retomar eso de la potencia y cómo calculamos un error tipo 2. Están viendo, ¿verdad? La diapositiva aquí con una curvita que se dibujó. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, supongamos aquí lo siguiente. Supongamos que la verdadera media, vea que aquí no tiene ningún subíndice, mu es 23. Esta es la verdadera media, la cual, digamos, solo conoce un ente omnisciente aquí, ¿verdad? O sea, alguien que tiene un conocimiento superior. Nosotros que estamos haciendo la prueba no lo conocemos. Digamos que eso es una realidad. Nosotros manejamos una hipótesis nula de que mu sub 0 es igual a 20, hay una desviación estándar igual a 5 y n igual a 18. Entonces nosotros vamos a calcular aquí la hipótesis alternativa es que mu es mayor que 20. Mu sub 0, h sub 0 es que mu sub 0 es igual a 20. Entonces la región de rechazo la calculamos, como habíamos hablado, como x barra mayor que mu sub 0 más k veces, este k es el cuantilo de la, vamos a salirnos aquí de un momento de la modo presentación, el cuantilo de la z, ¿verdad? Con un nivel de alfa definido, 5%, 1,645 veces por 5 entre raíz de 18. Eso quiere decir, este valor calculado da 21,9, o sea, estaríamos rechazando, este es el método del criterio de decisión, por cierto, rechazando la hipótesis nula cuando x barra, cuando calculemos la media de la muestra y nos dé superior a 21,9. Eso era el método que vimos con el criterio de decisión. Entonces, esto es necesario calcularlo porque ese es el que define la región de rechazo. Este define la región de rechazo, ese método, ¿verdad? En términos de x barra, no en términos de una z, ¿verdad? En este caso. Entonces, ya tengo una regla muy explícita, muy clara de qué pasa, qué tiene que pasar para que yo rechace h sub 0. Entonces, si me voy aquí a la figura siguiente, visualizo aquí la misma curvita esta, mu sub 0, que era 20, 21,9, que es el valor aquí, con esta raya negra, que define también esta área roja acá. Esta es la región de rechazo, todos los valores superiores a 21,9. Y esta región roja también tiene una área, una probabilidad correspondiente a alfa, ¿verdad? Entonces es rechazar la hipótesis nula cuando h sub 0 es cierta, ¿verdad? Entonces, vean ahora qué pasa si yo asumo, como me decía aquí la instrucción, que la verdadera media es 23 en esta curva azul que está acá. ¿Cómo calculo beta? Beta sería, ¿verdad? Con esta curva, calculo la probabilidad de que sea x barra menor a 21,9, o sea, es decir, que caiga en la zona de no rechazo, por debajo de 21,9, pero calculada con la curva azul, o sea, con media 23. Y noten también lo que les decía ahora, les dije ahí, solo ahí conversado, ahorita se lo estoy mostrando en la figura, que conforme yo me alejo de mu sub 0, conforme empujo aquí el verdadero valor mu para arriba, igual 24, está más lejos que el 23, de 20, esta área rojita que queda debajo de esta curva es menor que el área azul. Entonces, conforme me alejo de mu sub 0, para todos los posibles valores de mu, la potencia, que es 1 menos esa área que está quedando aquí, o sea, 1 menos beta, la potencia va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo. Okay, entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de cometer error tipo 2? Beta. La probabilidad de que caiga en la zona de no rechazo, x barra menor a 21,9,
dado mu igual 23. Entonces, estandarizo X barra, ¿verdad? Con mu y sigma entre raíz de n, o sea, 21,9 menos 23 entre 5 entre raíz de 18. Eso es menos 0,91. La probabilidad que una z sea menor a menos 0,91. Y esa probabilidad me da 0,182. Ustedes tienen esa presentación ahí en mediación virtual. Entonces calculé la probabilidad exacta que corresponde a esta área azul. Bajo la curva azul, calculado el área que le corresponde a todos los valores por debajo de 21,9, que es donde no rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Vamos a ver, creo que alguien está por Profe, aquí. Sí, Carlos. yo tengo una consulta ahí. ¿La zona de rechazo es por encima de 21,9 o por debajo? La zona de rechazo, si vos tenés una hipótesis alternativa que dice mu es mayor que 20, ¿dónde debería estar? La hipótesis alternativa es mu es mayor a 20. Hipótesis nula, mu es igual a 20. ¿Cómo fue? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Vos tenés una hipótesis nula que dice mu es igual a 20. Ajá. Y una hipótesis alternativa que dice mu es mayor que 20. Ujú. ¿Dónde debería estar la zona de rechazo en esta figurita? ¿Por arriba de 21,9 o por debajo de 21,9? Por debajo. O sea, si te da un valor menor a 21,9, cualquiera que sea, vos dirías, tengo suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y decir que hay evidencia para afirmar que la media es mayor que 20. Es que eso es lo que eso es lo que se me enreda. No, por eso lo estoy preguntando así, para que lo razonemos juntos. Yo tengo una hipótesis nula que dice mu es igual a 20. Y una hipótesis alternativa que dice, no, yo no creo que sea igual a 20. Es más grande que 20. No sé cuánto, pero no es 20, es mayor que 20. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, voy a buscar una regla que ya calculamos aquí, que nos dio 21,9, que era 20 más 1,645 veces. ¿Por qué 1,645? Porque ese es el cuantilo que me refleja el nivel de probabilidad que yo quiero, que es 5%. Tiene que ser más grande porque si está por debajo, yo digo, sí, es 20. Si es por debajo de 21,9, no puedes descartar que podría ser 20. Imagínate que inclusive incluiría los valores aquí debajo de 20. ¿Me explico ahí, Carlos? O sea, esto Sí, es, sí. aquí está 20, por debajo de 20, definitivamente no hay forma de decir que hay evidencia para decir que es mayor que 20. Cayó por debajo de 20 el promedio. Ok, sí, Y sí. si cae por arriba de 21,9, ahora sí tenés evidencia, todavía pudiendo cometer un 5% de error, es alfa, esta área roja, ¿verdad? Todavía pudiendo cometer ese error de decir que tenés evidencia para decir que es mayor que 20. Esta es el área de rechazo, por arriba de 21,9. Profe, pero en ese caso yo lo que hago por decirlo así, rechazar que el mu Ajá, es igual a 20. ajá, exacto. ¿Es así? Así es. Ok. O sea, vos estás diciendo es muy poco probable que la hipótesis nula sea cierta. ¿Cuánto es poco probable? ¿Por qué dice eso, Carlos? Alfa o menos. ¿Sí? Más Pero claro ya, profe. Gracias. pero esa es la probabilidad de cometer error tipo 1. Ojo, que lo que estamos hablando hoy, está muy bien que Carlos lo confirme y trate de estar todavía más claro, pero el tema hoy es entender qué pasa con el área azul o el área roja. ¿Qué pasa con la probabilidad de cometer error tipo 2 o su complemento, la probabilidad de no cometer error tipo 2, o sea, la potencia de la prueba? O sea, la probabilidad de que sea
¿verdad? De que sea, que caiga en la región de rechazo, o sea, que sea mayor a este valor, dado que la media es diferente a mu sub 0. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero rechazar la hipótesis nula cuando debería rechazarla. Es algo bueno, positivo, ¿verdad? Un complemento, un error. Entonces, quiero que esa probabilidad sea muy grande, la probabilidad de rechazarla cuando debería rechazarla. Esa es la potencia de la prueba. Para calcular la potencia de la prueba, en el caso de la curva azul, podríamos decir que es 1 menos beta, o sea, sería 1 menos 0,182, 81,8% de la potencia de la prueba en el caso de la curva azul. En el caso de la curva roja, ya sabemos que esa área nos va a dar más grande. ¿Por qué? Porque el área roja es más pequeña que el azul. O sea, la potencia de cuando mu es igual a 24 debería ser aún mayor. ¿Verdad? Aún mayor. Ok, entonces volvamos aquí. Aquí lo tienen, ahora sí, muy groseramente resumido. Por eso no tenía mucha gracia. ¿Ustedes lo están viendo grande esto ahorita o pequeño? Ya completa. Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos es para el caso, la potencia para mu igual 23 sería la probabilidad de pertenecer a la región de rechazo, de que el estimador, es decir, X barra en ese caso, pertenezca a la región de rechazo de esa prueba, dado que la verdadera media es igual a 23, es 1 menos el error tipo 2 de 23, 1 menos 0,184, y eso es 0,816 prácticamente. Esa es la potencia de contraste. Ahora, si nos vamos otra vez un momento a estos dibujitos, ¿verdad? Depende entonces, depende de, perdón, no están viendo el dibujito, ¿verdad? A ver, logramos, ya. Está entrando gente aquí. Ok, del dibujito ¿de qué depende? ¿De qué depende entonces esa potencia del contraste? ¿Qué dirían ustedes? O sea, ¿qué hace que algo sea más potente o menos potente? Entre menos probabilidad de cometerlo, más potente. Exacto, bueno, sí, mientras menor sea beta, lo hace más potente, pero ¿de qué depende beta aparentemente ahí? Ya dije una cosa, digamos, pero ¿qué pareciera? ¿Qué depende? Entendí la pregunta. O sea, ¿qué es lo que hace cuando sube beta? O sea, ¿cómo puedo encontrar si aparentemente de lo que se trata este capítulo, de este tema, es cómo tengo una prueba lo más potente posible? O sea, una prueba que me reduzca al mínimo posible la probabilidad de cometer error tipo 2. ¿De qué depende? O sea, ¿cómo hago si tuviera que recomendarle a alguien qué podría hacer para reducir esa probabilidad de cometer error tipo 2 a un mínimo? ¿Qué dirían ustedes? Aumentar la alfa. Aumentar alfa, correcto, sí, tenés toda la razón. Pero digamos que yo sé que Albert va a decir, me pregunta y después dice que no se vale esa, sí, digamos, esa no se vale. No se vale esa y no se vale tampoco aumentar el tamaño de muestra. Cambiar el grado de confianza, profe, pero no sé cómo. No, porque es alfa. Ah, sí, cierto, cierto. Hay dos cosas aquí. Una es lo que dije ahora, pues correr la curva alternativa más a la derecha. Ahí se hace la probabilidad más pequeña, ¿verdad? O sea, asumir una media alternativa más, aquí Alejarla de 21,9. alejar la 21,9 o en realidad alejarla de mu sub 0. Perfecto, Albert, así es. Alejarla más. Y la otra es, entre más angostita sea esa curva, ¿verdad? Entre más
más pequeña sea, pues mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces eso es aumentando n. Pero en general, lo que ando buscando es una regla, ¿verdad? Una regla. Vean que cuando nosotros decimos rechazamos o no rechazamos H sub 0, es con base en una regla. ¿Cuál regla? Esta que vemos aquí. Rechace H sub 0 cuando X barra sea mayor a 21,9, la que calculamos acá. Este cálculo es el que nos dice cuál es la regla. Entonces, cuando decimos que estamos haciendo una prueba de hipótesis, en estadística eso se reduce básicamente a definir una regla para rechazar H sub 0. En eso consiste. Como dirían aquí los amigos del norte, norteamericanos, eso es in a nutshell, ¿verdad? En el resumen del resumen es encontrar una regla de la región de rechazo. Entonces, si encuentro reglas que sean muy eficientes, muy buenas, voy a lograr reducir la probabilidad de cometer error tipo 2 al mínimo. Y eso es O sea que exactamente. 21,9 no es muy eficiente, ¿o cómo es? No, ese sí es, pero digo, ahí está dado ya. Puede ser que en otros casos no está dado, no esté dado, Albert. Esa es la cosa. Pero entonces quería hacerles esa introducción primero, antes de mostrarles estas filminas. Porque entonces aparece, como les decía ahora, con que creo yo que es el tema un poquito más abstracto, un tantito más incómodo para resolver de este segundo examen, que es este lema de Neyman-Pearson. Entonces vean qué bueno que Albert ahora dijo, yo sugiero que cambiemos alfa para reducir beta. Aumentemos alfa, dijo. Eso sería una opción, pero aquí ya Neyman-Pearson nos dijeron, sí, fije un alfa, eso no se puede cambiar. Cuando fijamos un alfa, queremos maximizar la potencia de la prueba. Es todo lo que les venía diciendo ahorita. Y para eso se usa el lema de Neyman-Pearson. Y ese solo se puede usar para contrastar hipótesis simples. Recuerden que las hipótesis simples son simplemente, valga la redundancia, aquellas que tienen una igualdad, ¿verdad? O sea, es cita igual a cita sub 0 o cita igual a cita sub A. No pueden ser estos mayor que o menor que, ¿verdad? Tienen que ser de igualdad. Entonces, para contrastar la hipótesis nula de cita igual a cita sub 0 con la hipótesis alternativa cita igual a cita A, con base en una muestra aleatoria, observaciones Y1, Y2 hasta Yn, de una distribución con parámetros cita, sea L de cita, esa ustedes la recuerdan bien y con cariño, ¿verdad? La likelihood de cita, la función de verosimilitud, y no vamos a retomar y repetir todo lo que dijimos, qué significa o qué es en esencia una función de verosimilitud. Eso ya ustedes lo recuerdan o lo repasan ahí, por favor, de la muestra cuando el valor del parámetro es cita. Entonces, eso, ahí estamos simplemente como retomando el concepto. Entonces, para un alfa dado, de nuevo, ¿verdad? Cuando nos fija un alfa, la prueba que maximiza la potencia en cita A, dado que dijimos que la alternativa es cita A, tiene una región de rechazo RR determinada por. Entonces, vean que ahí está el asunto, ¿verdad? O sea, cuando definimos la prueba es encontrar una regla para la región de rechazo. Y esa regla la vamos a obtener haciendo usando esta inecuación. ¿Qué es lo que nos dice esto aquí para que no nos parezca así medio de Marte esto? Lo que nos está comparando es qué tan verosímil es cita sub 0. Entonces, tengamos claro, por supuesto, que cita sub 0 es ese valor que corresponde a la hipótesis nula. ¿Verdad? ¿Qué tan verosímil? Y recuerden que nosotros hicimos exactamente ese ejemplo hace varias semanas atrás en el tema 2 del curso para el primer examen. Decíamos, entendamos la verosimilitud como qué tan probable es haber observado estos eventos, esta secuencia de eventos, decíamos, de tirar una moneda o tirar un dado, si suponemos que la probabilidad de éxito es tal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, de que salga una corona o que salga un escudo, es tal.
¿Y qué tanto más probable es observar eso si el verdadero valor del parámetro fuera este otro? O sea, es evaluar qué tan verosímil es este supuesto sobre un parámetro. ¿Qué tan Pero parecido a la realidad? Sí. esto lo que quiere más o menos es como que la verosimilitud de la H sub 0 tiene que ser menor que K veces la verosimilitud de la Perfecto, alternativa. Albert. Sí, sí. Buenísimo, exactamente. Eso que estás Y diciendo. ese K veces es como lo que uno busca en las tablas o algo así. Exacto, ese K después va a estar relacionado muy bien. Está inspirado don Albert hoy. Muchas gracias. Ahorita vamos a llegar exactamente a esas conclusiones. O sea, lo que quiere decir esto es que yo voy a comparar qué tanto más verosímil es cita sub 0 con respecto a cita A, ¿verdad? Y esa relación, o sea, supondríamos que no son iguales. Recuerden siempre, ¿verdad? Que cuando hacemos estos ejercicios de inferencia estadística, nunca se trata de igualdad exacta, ¿verdad? Se trata de que uno es más grande que otro, ¿verdad? En cierta medida, en cierta medida. ¿Verdad? Entonces voy a encontrar una K que debería corresponder, como decía Albert ahora, a alguna distribución de probabilidad, una distribución muestral del estimador que está involucrado aquí, cita techito. ¿Verdad? Y ese K se va a escoger de tal forma que refleje alfa. Entonces ahorita yo sé que esto está, nada más lo que quiero por el momento es que visualicen que estamos comparando dos verosimilitudes. La de que la hipótesis nula sea cierta en comparación con la de que la hipótesis alternativa sea cierta. Y esa razón debería compararse con ese cuantilo que refleja alfa. Entonces, eso es así de intuitivo fue lo que se inventaron los señores Neyman y Pearson aquí para este lema. Entonces, un ejemplo de esto. Se hallé una sola observación de una población con función de densidad dada por, entonces tengo esta FY que es cita por Y a la cita menos 1. Aquí se distribuye Y entre 0 y 1 y 0 para cualquier otro valor. Y deberíamos encontrar la prueba más potente. Ahí está repetido la prueba. Con alfa igual 5% para probar las siguientes hipótesis. La H sub 0 dice cita igual 2 y la hipótesis alternativa dice cita igual 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es, ojo que dice una sola observación arriba, ¿verdad? En las instrucciones. Entonces, la función de verosimilitud, la L de cita sub 0, es simplemente 2 por Y. ¿Verdad? ¿De dónde sacamos eso? Porque estamos sustituyendo en esa función que dice Y por cita por Y a la cita menos 1, estamos sustituyendo cita por 2. Entonces queda 2 por Y a la 2 menos 1, o sea, 2 por Y. Y en el caso de la alternativa, la estamos comparando con una donde cita es igual a 1, o sea, sería 1 por Y a la 1 menos 1, o sea, 1, ¿verdad? Entonces, ese cociente de verosimilitud es 2Y, corresponde exactamente a 2Y. Igual seguiría distribuyéndose Y entre 0 y 1 como está definida en la función de densidad original. Entonces, esta sería las funcioncitas estas. La forma, la región de rechazo, entonces, según nos decía el lema Neyman-Pearson, lo decía Albert ahora, es que esa relación entre la verosimilitud de cita sub 0 y la verosimilitud de cita sub A, esas 2Y que acabamos de calcular, tienen que ser menor que K. Y eso significa, vean que yo siempre lo que ando buscando es una regla, es decir, el experimento, lo que me dice en esta prueba es, usted va a tomar una sola observación, y con base en esa va a juzgar si rechaza H sub 0 o no. Entonces, la región de rechazo aquí la tengo que expresar en términos de esa observación. Entonces, tengo esta regla, 2Y menor que K, lo cual significa que la región de rechazo sería observe, valga la redundancia, esa observación, y si es menor que K medios, rechace la hipótesis nula. ¿Verdad? Recuerden que la hipótesis nula era cita igual 2 y la alternativa cita igual 1. Entonces, cuando es menor que K medios, rechace la hipótesis nula. Como K medios es una constante, también la podemos llamar K asterisco,
Entonces la región de rechazo la llamamos simplemente, o decimos que es Y menor que K asterisco. Entonces, pasaría lo siguiente. Tenemos 5%, que fue el alfa que nos definieron. La probabilidad de que Y pertenezca a esa región de rechazo, dado zeta sub 0, que es alfa, es la probabilidad de que pertenezca a la región de rechazo cuando H sub 0 es cierta, la definición del error tipo 1, ¿verdad? Es 5%. Es la probabilidad de que Y sea menor que K asterisco, como se dijo ahí arriba, dado zeta sub 0. Y eso lo calcularíamos, dado que esta densidad no tenemos ninguna tabla, no hay cuantilos ahí escritos en ninguna tabla Almendinger ni nada, ni Excel ni nada por el estilo, pues nos tocaría integrar entre 0 y K asterisco para averiguar esa probabilidad sobre el cociente de verosimilitudes, ¿verdad? Sobre 2Y con respecto a Y. Y entonces nos quedaría K asterisco al cuadrado igual a ese 5%, ¿verdad? Y de ahí obtendríamos que K asterisco es la raíz de 0,05, es decir, 0,2236. Muy bien. La región de rechazo, entonces, sería que para cualquier valor de Y menor a 0,2236, rechazamos la hipótesis nula. Y esta región de rechazo maximiza la potencia. ¿Cómo sabemos que maximiza la potencia? Porque la obtuvimos a través del cociente de verosimilitudes. Es decir, siguiendo el lema Neyman-Pearson que nos da esa certeza, ¿verdad? ¿Cómo calculamos la potencia? ¿Qué sería la potencia aquí? La probabilidad, de nuevo, ¿verdad?, de que pertenezca a la región de rechazo cuando debería estar ahí, es decir, cuando H sub 0 no es cierta, cuando HA es cierta. Y recuerden que la hipótesis alternativa nos decía que zeta es igual a 1. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que sea menor a 0,2236 cuando zeta es igual a 1. ¿Verdad? Entonces bajo zeta igual a 1, la función de densidad es 1, como ustedes vieron, ¿verdad? Y entonces voy a calcular el área entre 0 y 0,2236 con respecto de 1 con respecto a Y, y eso sería 0,2236 exactamente. Esa es la potencia de esta prueba. Hay que notar, ¿verdad?, que la prueba cambia de acuerdo con los valores de zeta que se quieren contrastar. Si usamos otros valores de zeta para contrastar, pues va a tener otra potencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros y compañeras? ¿O está clarito? Ok, entonces vean que ahí, sí, dime. La región de rechazo es todo lo que esté por debajo de ese 0,22. Exactamente. O sea, cuando vos obtenés un valor de Y por debajo de 0,2236, rechazás H sub 0. ¿Con qué potencia? 0,2236. Perfecto. Ok. Profe, la Bueno. potencia y la probabilidad Ajá. ahí coinciden o simplemente es algo que, o sea, Ese en este caso es casualidad porque estás integrando una función que es 1, ¿verdad? si fuera otra cosa, sí tendría. Daría otro valor. Daría otro valor. Exactamente. Ok. Muy bien. Eso era, tomen en cuenta ahí, ¿verdad?, que no estamos, no teníamos, ¿verdad?, a diferencia del caso del promedio de una muestra como la que estamos manejando por ahí, en el ejemplo del 18 y el 20 y todo esto que decimos ahora hace un par de minutos, ahí estábamos en un caso, en un escenario donde conocíamos con qué teníamos que realizar el contraste, ¿verdad?, que era X barra más Z de alfa por sigma entre raíz de n.
En otras pruebas, o sea, no necesariamente, como en esta que acabamos de ver, este último ejemplo, no sabíamos cuál podía ser la prueba, y menos la que nos maximiza la potencia. Entonces, Pero una pregunta, sí, leyendo eso que tiene la filmina, no es que se usaba solo cuando eran igualdades, porque ahí la alternativa es con sí, mayor. buenísima pregunta, excelente, excelente, Albert. Ya voy a aclarar ese punto. Ya te voy a contestar eso exactamente. En este ejemplo vamos a partir ahora de una distribución normal, una muestra aleatoria, Y1, Y2 hasta Yn, que tiene media mu desconocida, esa es la que estábamos tratando de estimar, y varianza sigma cuadrado conocida. Entonces, queremos probar la hipótesis nula, en que mu es igual a mu sub 0, contra una alternativa que, como Albert ahora dijo correctamente, no es simple, sino que es compuesta y nos dice que mu es mayor que mu sub 0. Entonces, queremos encontrar la prueba uniformemente más potente con un nivel de significancia alfa. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, primero buscamos, y aquí está un poco la respuesta para lo que decía Albert, esa hipótesis compuesta que tenemos como hipótesis alternativa, nos toca transformarla arbitrariamente por el momento, ¿verdad? Arbitrariamente por el momento, en una hipótesis alternativa de este otro tipo, de mu igual a mu a, donde mu a es mayor que mu sub 0. Esa es la restricción, ¿verdad? O Por sea, eso, pero cualquier mu a mayor que mu sub 0. Es que es solo por... ahora viene el truco al final, créeme ahí. Hagamos una cosa, voy a contarte todo el rollo y después me decís si hace sentido. Si Ok, no, volvemos aquí. sí. Gracias por la paciencia, mi estimado. Entonces, aquí tenemos la función de densidad. La función de densidad, f de y, dado mu, ¿verdad? Mu, dado que mu ese es el desconocido, que es esta, ustedes la conocen ahí, ¿verdad? 1 entre sigma por raíz de 2pi, por e a la menos y menos mu al cuadrado, entre 2 sigma al cuadrado, y eso para los valores de y entre menos infinito y más infinito. Esa es la definición de la densidad normal. Y la verosimilitud de mu, ¿verdad? Sería bajo el supuesto de una muestra aleatoria, que es lo que nos dijeron ahí en las instrucciones, sería la productoria de las marginales FY1 por FY2 hasta por FYN, y eso tendría esa forma que ustedes ven ahí para no entretenernos demasiado leyendo simbolitos y términos, pero básicamente lo constante que no está variando, perdón, constante no, lo conocido, sigma y pi, ¿verdad? A la n, y después e a la menos sumatoria de esa y menos mu al cuadrado, entre 2 sigma cuadrado. Entonces, esa es la forma general. O sea, ¿qué es lo que hace uno para este lema Neyman-Pearson? Enuncia en términos generales cómo se ve esa verosimilitud de zeta, en este caso de mu, y después ya construye el cociente, ¿verdad? Como lo hicimos ahora antes, bajo los supuestos estos de zeta sub 0 y zeta a del ejemplo anterior. Aquí igualmente, ¿verdad? Aquí igualmente construimos un cociente de verosimilitudes, mu sub 0 y mu a, y vean que aquí en la primera parte de este cociente, ustedes tendrían lo que es conocido, ¿verdad? Igual para ambos, sigma y sigma, ¿verdad? Esto no está variando entre mu sub 0 y mu a. Y lo que es desconocido, lo que son supuestos, pues en el caso del numerador con respecto a mu sub 0 y en el denominador con respecto a mu a. Y esto lo podríamos resumir, esto se va, ¿verdad? Entonces podríamos resumirlo como la resta aquí de los exponentes, y menos mu sub 0 al cuadrado, menos y menos mu a al cuadrado. Aquí no estoy llevando esto que está en el denominador al mismo exponente, aquí, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, todo entre 2 sigma cuadrado. Entonces, e a la menos todo esto es menor que k. Esta es la expresión de lo que nos instruye, lo que nos dice el lema Neyman-Pearson.
Muy bien, entonces, después de eso sigo operando aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo a partir de acá? ¿O qué es lo que yo quiero? Eso es importante que ustedes lo tengan muy claro, compañeros y compañeras. Y es que ando buscando mi regla para tomar una decisión, una regla para rechazar H sub 0 o no rechazarla. Y esa regla tiene que estar en términos de algo, solamente en términos de algo que tiene que ver con lo que yo observo de la muestra. O sea, tiene que ser, ojalá, el estimador menor o mayor a algo, ¿verdad? Porque eso, el estimador, es el que me define la regla de rechazo. O sea, o estamos bien, la región de rechazo está en términos del estimador, como dijimos antes. Y tiene que ser mayor a 21,9, rechazo H sub 0. O en el otro caso que me decía Carlos ahora también, entonces para todos los valores menores a 0,2236, rechazo H sub 0, sí, para esa única observación que fue cómo se definió esa prueba. Aquí no tengo una sola observación, tengo n observaciones de esta densidad y, f de y, ¿verdad? Y lo que estoy construyendo ahora es obteniendo una regla que me permita rechazar o no rechazar H sub 0 inequívocamente, ¿verdad? Sin andar en imprecisiones, ¿verdad? Entonces, ustedes podrían ver toda esta maravilla aquí, ¿verdad? Esta expresión, es decir, ¿y qué hago yo con ese? ¿Quién dice que yo hago qué con esta cosa, ¿verdad? O sea, ¿qué se supone que hacemos a partir de acá? Pero, profe, usted tenía que Sí. ver con la muestra y que tuviera que ver con H sub 0 o con A. No, vos, o sea, sí, vos querés rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? O sea, vos querés saber, ajá, ok, entonces Usted lo yo que tomo quiere, la muestra, ¿qué tengo que calcular y con qué lo comparo para decir si rechazo o no rechazo H sub 0? por eso, pero entonces ahí lo que quiere despejar, ¿qué es mu sub 0? No, porque mi sub 0 vos nunca lo observás. ¿Qué observás vos, por ejemplo? ¿Qué podrías observar? Y. Exacto, la sumatoria de Y o el promedio o algo similar, pero solo lo que salga una función de las observaciones de la muestra. Solo eso tiene que quedar a un lado y al otro lado tiene que quedar cualquier otra cosa que tenga que ver con K y con alfa y otra cosa, ¿verdad? O sea, alguna cosa que tenga que ver con los parámetros, con las constantes y que me permita entonces decir, si pasa tal cosa con esa sumatoria de Y o con Y barra o con lo que sea que salga de este despeje, ese es el criterio con el que yo voy a tomar la decisión si rechazo o no rechazo H sub 0. Entonces, lo que quiero decir acá es, ustedes ven todo esto medio grande y enredado, o sea, sí, puede ser que yo siga lo que se hizo aquí algebraicamente, pero no sé por qué lo hicieron. Lo que quiero es que les quede muy claro, esto se va a hacer, estamos haciendo algo para poder tener a un lado solo una expresión que tiene que ver con las observaciones de la muestra y al otro lado solo constantes. Eso es lo que andamos buscando. Ojalá al estimador, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen, aquí aplicamos el logaritmo natural a ambos lados, entonces que nos quedaría el exponente ya aquí abajo, menor que el logaritmo natural de K. Pasamos el menos 2 sigma cuadrado a multiplicar aquí a este lado, se le da vuelta entonces a la desigualdad, ¿verdad? Al pasar en negativo, multiplicar acá. Desarrollamos esta cosa y aquí ustedes observan, ¿verdad? Y al cuadrado positivo se va con el negativo. Y lo que sí se queda es lo que tiene que ver con mu sub 0, ¿verdad? Y mu a. Lo ven, los terminitos. Y tenemos y barra multiplicado por mu a menos mu sub 0. Me devuelvo aquí un segundo. Aquí ustedes tienen y barra multiplicado por mu sub 0 y mu a acá. ¿De dónde salen las sumatorias, perdón? ¿Cuáles sumatorias? Sí, Estas. las de Y. Sí, buen punto. Gracias, Albert. Sí, aquí las perdí, pero vean que aquí estaban, ¿verdad? En la verosimilitud estaban, aquí estaban y aquí las perdí, aquí volvieron a aparecer. Disculpen. Falta formalidad aquí. Gracias por la observación, Albert.
Ok. Sí, es que no las veía, entonces Sí, sí, desde aquí se me quedaron perdidas, disculpen. Sí, ahí están las, y por eso también aquí es 2n veces y barra, ¿verdad? Por mu sub 0. Ven que aquí esto es sumatoria y multiplicado por mu sub 0, ¿verdad? Y sumatoria y es n veces y barra, por eso está expresado así aquí, y lo mismo a este lado, n veces y barra por mu a. ¿Verdad? Entonces es el mu a es positivo, mu sub 0 es negativo. Aquí quedó todo lo que es constante, que no tiene nada que ver con y. Al otro lado, ven a ver, restando, ¿verdad? Menos n mu sub 0 al cuadrado, más 1, n mu a al cuadrado, y todo eso lo dividimos entre 2n. Y lo único que faltaría sería ya pasar a dividir esta otra parte y nos quedaría y barra mayor que todos estos términos, ¿verdad? Entonces, aparentemente ya tengo algo que se parece mucho a la lógica de una regla de rechazo. O sea, me dicen cuando y barra es mayor que un valor tal. Y aquí hay tal, digo yo, porque aquí ustedes deben observar lo siguiente. Aquí está K, que ya sabemos que es una constante que debe representar alfa de alguna forma. Y lo demás también son constantes. Sigma cuadrado, mu sub 0, n, mu a. Todas esas son constantes. Entonces, todo lo que está de este lado, dado que es constante, podríamos llamarle K', ¿verdad? O K, sí, K'. Entonces, la región de rechazo en realidad es que Y barra sea mayor que un K'. Lo que necesito averiguar es ese K' de tal forma que refleje alfa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Decimos, alfa es igual a la probabilidad de que Y barra pertenezca a la región de rechazo. Esa es la definición de alfa, recuerden, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en el otro ejemplo, dado que mu sub 0 es cierta. Entonces, quiero un Y barra mayor que K', dado mu sub 0. Entonces, Y barra tiene distribución normal según teorema límite central, ¿verdad? Entonces digo Y barra menos mu sub 0, porque estoy suponiendo que mu sub 0 es cierta. ¿Cómo sé eso? Porque estoy calculándolo bajo la definición de alfa. En alfa, mu sub 0 es cierta, ¿verdad? Entonces estandarizo usando mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Hago lo mismo al otro lado, K' menos mu sub 0 entre sigma entre raíz de n. Y eso sería la probabilidad de que una z sea mayor que, aquí nada más se pasó la raíz de n a multiplicar arriba, por K' menos mu sub 0 entre sigma, ¿verdad? Es decir, esta expresión, raíz de n por K' menos mu sub 0 entre sigma, tiene que ser z de alfa. ¿Por qué z de alfa? Porque la z de alfa es la que me daría esta área, esa probabilidad correspondiente a alfa. Por ejemplo, 5%, si quisiéramos. Lo cual quiere decir que entonces K', si despejo K' de aquí, sería mu sub 0 más z de alfa por sigma entre raíz de n. Y esto, compañeros y compañeras, es exactamente la regla que usamos antes en el ejemplo de cuando dijimos mu es igual a 20 en la hipótesis nula. O sea, la región de rechazo siempre tendrá esta forma, siempre se construirá de esta forma. Y no porque yo lo diga o porque a alguien se le ocurrió, sino porque esa es la prueba más potente, ¿verdad? Es la más potente porque usamos el lema Neyman-Pearson para calcularlo. Si no, no hubiéramos podido. Y el otro detalle, y con eso cierro acá, el otro detalle es que vean que esta no depende de mu a. ¿Qué quiere decir que no depende de mu a? Que para calcular esto no importa cuál valor asumimos de mu a. No importa que hayamos dicho que esa de mu a en realidad es mayor que mu sub 0, ¿verdad? Que es una hipótesis compuesta. No importa cuál es el valor, lo que nos cuestionaba Albert ahora con razón al inicio, no importa cuál sea el valor de mu a, esta siempre va a ser la prueba uniformemente más potente. En otras palabras, lo que hicimos en esas curvitas rojas y demás, voy a irme ahí por si acaso, para no perdernos acá. ¿Qué es esta cochinada? Perdón.
Aquí, a ver si lo logramos. Ajá. En esta, lo que hicimos aquí es obtener una región de rechazo, esta mayor a 21,9, que garantizaba que la potencia de la prueba, es decir, las probabilidades que calculamos de que pertenezca a esa región de rechazo, bajo las hipótesis alternativas, 23, 24, la que queramos usar, son las pruebas más potentes posibles. No importa cuál sea el valor que usemos aquí. Y esa certeza la tenemos porque usamos el lema Neyman-Pearson. ¿Puede volver a cuando yo le pregunté lo de la alternativa, entonces, para ver si entendí entonces? Sí, señor. Me vuelvo aquí. Es que yo recuerdo que la alternativa decía que fuera mayor Aquí sí. a mu sub 0, ¿verdad? Pero entonces con eso que acabamos de desarrollar es como, ok, no importa si es mayor o cualquier No, número no. que nada más dígale que es. Es mayor. Tiene que ser mayor, pero no importa cuál es este valor. Por Exacto. eso, no importa cuál sea, que no. Esta prueba siempre va a ser la más potente. Exacto, Albert. Esta. Calcúlelo de esta forma y cuando usted toma la decisión ahí, está seguro que tiene la mayor potencia posible. Y entonces no me importa qué tan, cuál ¿Cuál sea es el valor de mi A? ya. Exactamente, eso es algo. Por eso se llama, y así la llamamos, y aquí es importante ese concepto, que lo tengan ahí muy presente. Por eso se llama que esto es una prueba uniformemente más potente. ¿Qué quiere decir uniformemente? No importa el valor de mu A. Para todos los valores de mu A posibles, esta es la prueba más potente. Y también se le dice UMP con las siglas, ¿verdad? Uniformemente más potente. ¿Alguna pregunta, comentario aquí más, compañeros y compañeras? Es decir, este es el temita, como les decía, ¿verdad? Les anuncié desde el inicio, un poquito más espeso, un poquito más, un poco menos tangible tal vez, y por eso suele ser un poquito más incómodo para ustedes. Y por eso requiere que uno lo lea. Me parece que el libro de Mendenhall lo explica muy, muy bien, muy claro. Lo lea, se lo repita, si le sirve la sesión, ojalá esta grabación también la vuelva a escuchar, así con calma, se repita, haga los gráficos ustedes mismos, asegúrense que saben calcular la probabilidad de cometer error tipo 2 y cómo juegan todos estos elementos juntos. Requiere mucho masticar, ¿verdad? Eso no se logra, me adelanto una vez, eso no se logra el fin de semana antes del examen. Creo que sobra decirlo, pero por favor no crean que nos va a ir muy bien en el examen si estudiamos esto el fin de semana antes. Entonces tenemos que dedicarle rato, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a leerlo, volver a leerlo, hacer un ejemplo, repetir el ejemplo, oír la clase otra vez, etcétera, ¿verdad? O sea, esto no es así como, bueno, sí, listo, ya lo escuché y todo bien. Pero lo que conté aquí hay algo que definitivamente dijeron, eso no sé dónde lo sacó o por qué lo dijo. ¿Alguna duda en ese sentido? Okay. Bueno, entonces, siendo así, espero que por el momento sea suficiente para que ustedes puedan estudiar y prepararse de forma independiente también. Y a partir de ahorita, como les decía, entonces queda un espacio aquí para que me comenten si tienen inquietudes, dudas, preocupaciones del trabajo que van a presentar el lunes. No me digan. ¿Todo bien entonces? Sí, ya tengo una mano ahí, Enrique, por favor. Y Juan Manuel después. Carlos después. Sí, escucho muy bajito ahí, Enrique. No sé si soy yo. ¿Mejor? Un poquito mejor, sí. Habla duro ahí, por favor. Está bien. Entonces es una consulta Ahí está perfecto ya. de si la presentación que vamos a tener que utilizar, el límite de diapositivas es de 4. ¿Ese límite Sí. se refiere solo a diapositivas con contenido? O digamos, si yo incluyo, digamos, una Sí, diapositiva con contenido, cortada Enrique. Sí, de con contenido. contenido. Bien, será. Gracias. Gusto.
Juan Manuel y después Carlos. Profe, si le puedo hacer como preguntas conceptuales para hacer, sí. Claro, no, lo que quieras. O sea, lo único que no se vale es lo que les decía ahí, que proyectes el trabajo y me digas, eso está bien, ya, listo. Ok. Bueno, Sí. profe, entonces, la primera duda que tenía era que cuando yo estoy haciendo, digamos, yo estoy usando la Enajo, que es una digamos, ya como tal es una muestra, ¿cierto? Entonces, cuando yo saco el intervalo de confianza, ¿debería de usar la desviación estándar de la muestra de 2000 que yo extraje o de los 6000 observaciones? No, de la muestra. Sí, siempre hay que usar la muestra, Juan Manuel. Ok, súper. Y la otra pregunta que tenía es que cuando hago digamos, para lo del p-value, cuando saco, digamos, el parámetro petechito, que es, digamos, basado en mi hipótesis, eso lo calculo igual con la muestra de 2000, no con toda la población. Sí, todo con la Eso. muestra. Todo con la muestra. Ok. Tu petechito es con la muestra que vos decís, la saqué de esta forma, pero esa es la muestra y con eso juego todo. Ok, súper. Y lo que habíamos hablado era que, digamos, ese petechito es más o menos algo que yo me invento, pero sustentado en algún tipo de dato o algo así, no, nada Pero el muy como petechito específico. siempre va a ser tu estimación, ¿verdad? Digo, la estimación con base en la muestra. Sí, perdón, petechito sí, más bien la otra, la La hipótesis. hipótesis nula, sí, sí, exacto, Sí, basado en un supuesto razonable, basado ojalá en algo, algún criterio experto, una teoría, un artículo periódico, evidencia empírica, lo que quieras, pero solo que no sea algo porque yo dije y que no tenga ningún sentido y nos dé un valor calculado rarísimo. Ok, súper. Gracias, profe. Con mucho gusto, Juan Manuel. Carlos, adelante. Profe, contrastando un toquecito con lo que dijo Juanma, si yo, ¿cómo se llama? Usted más o menos sabe de lo que trata mi trabajo, que era de lo del tipo de cambio compra y venta del dólar. Sí. Yo tomé en cuenta como población los 285 días de este año. Saqué una muestra de 90, pero yo sí sabía el sigma, la desviación estándar poblacional como tal. Yo puedo usar ese sigma también, ¿verdad? No hay, a la hora de Sí, sacar puedes usarlo, Carlos. Si mientras mi... haga la aclaración, o sea, mientras quede muy claro que estás calculando sigma como si conociera la población, todo bien. Ujú. Sí, es que yo más que todo me guié porque di, como la fórmula es tal cual, X barra menos 7 alfa menos por Sí, sí. sí. El asunto es que igual, acuérdate que como tenés una muestra bastante grande, ¿verdad? Ujú, 90 dijiste, en todo caso puedes asumir que puedes usar la Z de cualquier forma, Carlos. ujú. Pero no pasa nada, o sea, si lo tenés así, todo en orden, Está así como bien. dijiste. Sí. Y le quería hacer otra consulta ahí, si Ujú. no sé si hay otra persona, pero sí, si quiere Por le el doy. momento nadie más ha levantado la mano, alguien más puso en el chat algo, ahorita lo comento, pero si quieres decir la otra pregunta y ahorita comento eso. En cuanto al error, profe, el error, cuando uno dice que el tamaño muestral necesario, uno el error, como por ejemplo, que mi error no sea si yo estoy calculando, no sé, los salarios y Ujú. yo veo que mi intervalo de confianza es muy grande, yo puedo definir que el error sea, no sé, de de tal cifra y de verdad que si a mí esas al yo hacer el cálculo del n y si ese n se me pasa del número de, De 90 de que tenés sí, inicialmente. de, Ujú. de mí, no, que más bien que si a mí se me pasa de la población tal cual que tengo, es un error que yo no puedo asumir, ¿verdad? No, no, eso está raro, Carlos. O sea, la lógica es la siguiente. Ujú, Vos calculaste ahora un intervalo de confianza con esas 90 observaciones que me dijiste sí, sí, y tu tamaño de muestra y todo el tema, ¿verdad? O sea, ahí calculaste un ancho del intervalo de confianza. sí. Y ahora decís, no me sirve ese, por X y Y razón, lo quiero hacer tanto más pequeño, Ujú.
y para hacer eso necesito aumentar el tamaño muestra tanto. ¿Sí? Entonces, eventualmente, ahora siguiendo tu lógica, eventualmente podría ser que sea más grande que lo que te habías definido como población. Sí, Lo más elegante ahí sería tratar de usar un número que sí te dé para la población, pero tampoco, es decir, aquí no va a poner a cuestionarte que cómo vas a pedir 500 días y apenas han pasado 190 en el año. no, Sí. a lo que me refiero más bien, profe, es que en términos prácticos, si yo estoy trabajando con una población tal cual, yo tengo que asumir cierto grado de error. Yo no puedo decir, bueno, mi error va a ser de 0 porque jamás de la vida va a pasar eso. Siempre va a haber un grado de error en los intervalos de confianza, es lo que quería Es decir. que la razón de eso en realidad es, bueno, son las dos. Es esa que estás diciendo, conceptual, y la otra es matemática. Porque vos sabés, o sea, lo estás dividiendo entre la raíz de n, ¿verdad? Y la raíz de n es la que te está haciendo que eso vaya haciéndose cada vez más pequeño, lo que está en el denominador, ¿verdad? Porque es sigma entre raíz de n el error estándar del promedio. Sí. Pero la raíz de n, también si recordás cuál es la forma de la función, pues es, como dirían ustedes tan bonito, marginalmente decreciente, ¿verdad? Entonces, es asintótica, no vas a pegar nunca con 0. Sí, sí. Entonces, esa es la razón matemática de lo que conceptualmente dijiste ahora. No hay forma de aumentar el tamaño muestra tanto como para decir, la verdad es que me gustaría que sea 0 el intervalo, ¿verdad? De nuevo, vamos al mismo punto que hablamos el lunes, creo que un rato ahí también. Si yo elevo tanto n como para que realmente tienda a infinito, en la práctica eso significa que conozco la población y para nada estoy haciendo nada de esto que estoy haciendo. Está bien, perfecto. Pero tratar de que sea un ejercicio razonable entre los términos que tenés, ¿verdad? O como que necesito 10.820 observaciones, unos 30 años ahí, para llevar el error a un 0,0001, ¿verdad? Eso no sé qué tan práctico sea al final. Sí. Bueno, Perfecto, gracias, profe. con mucho gusto. Por ahí me hicieron un comentario, una pregunta en cuanto a la bibliografía. Ahí, Ignacio, para ambos, bibliografía y el tema de la base de datos, lo que les pido es que en la presentación pongan de dónde lo obtuvieron, no bibliografía ahí como se citaron, es decir, si citaron algo textualmente por alguna razón, pues es importante que la incluyan. Sino con que me digan, este es el link o este es el lugar de donde estoy sacando los datos, con eso yo estoy bien. No necesitan ahí ninguna formalidad de bibliografía y demás. Esto es un trabajo más del ejercicio estadístico más que una formalidad de investigación en este momento. Para el trabajo final del curso, sí. Para ese tercer entregable del curso. ¿Alguien más tiene pregunta, comentario? Carlos, ¿tienes la mano levantada? ¿Querías decir otra cosa o era de lo anterior? No, se me olvidó. Todo bien. Ok. Nadie más. Estamos tranquilos, tranquilas. Bueno, entonces mucha suerte y el lunes empezamos en orden aleatorio. Yo voy dando oportunidad a la gente que participe. 3 minutos, por favor, ¿verdad? No quiero insultos y lloradas porque cortamos a los 3 minutos. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen fin de semana, chao, profe. Perdón, y recuerden que tienen que enviar eso antes, ¿verdad? Si no recuerdo mal, es mañana, en la tarde. Mañana a las 6 de Subirlo la ahí en tarde. el aula de mediación virtual, ¿verdad? No mandarme cosas por correo, en el espacio donde está ahí en mediación virtual. Todas esas reglas quedaron muy claras, ¿verdad? Sí, Ok, listo. Suerte entonces, nos vemos el lunes. hasta luego. Chao. Profe.
Profe. Se fue.